Ya nos encontraste. Somos unicaradiopanamá.com. Salsa a tiempo completo, con los éxitos que no imaginabas escuchar. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, no importa en qué lugar del mundo usted se encuentre, la bienvenida cordial de parte de Roque Arrocha Hijo a esta tremenda entrevista que tengo para el día de hoy y la cual quiero compartir con todos ustedes porque definitivamente la persona que voy a presentarles forma parte no solamente de la música, forma parte de una historia de trayectoria, de logros, de triunfos, algunos casos de tristezas, pero lo importante es poder haber logrado metas y mantenerse vigente. No solamente es llegar, sino también mantenerse vigente. Para mí es todo un placer y todo un honor tener la oportunidad de presentar directamente desde Medellín, Colombia, al maestro Julio Ernesto Estrada, mejor conocido en el mundo de la salsa como Fruco. Maestro, bienvenido. ¿Cómo está usted? Muy bien, Roque, aquí feliz, contento con esta entrevista de Radio Única en Panamá, donde tenemos muy gratos recuerdos y hoy estoy feliz de poder enviar un mensaje a través del programa. Como no, maestro. Para mí es todo un placer y lo vuelvo y lo recalco porque muy pocas veces uno tiene la oportunidad, como en esta ocasión, de conversar con personas que forman parte de la historia de la salsa. El maestro pues nace en Medellín, ya lo sabemos, por allá en un 7 de julio, próximamente va a estar de cumpleaños, desde ya le anticipamos pues nuestra felicitación y un gran abrazo para usted, maestro Julio. Vamos a empezar entonces. ¿Quién es Julio Ernesto Estrada Rincón? Bueno, Julio Ernesto Estrada Rincón, ese soy yo, nací el 7 de julio de 1951, crecí y cuando tenía 13 años, 14, ingresé a las filas de los Corraleros de Majagual. Los Corraleros de Majagual fueron muy exitosos y su música se escucha aún. Vamos, nemosito, que te llevaré al 15º Festival en Guararé. Y precisamente nacieron con una canción a Guararé, en un sitio muy lindo de Panamá. Entonces, desde ahí, mi vida ha sido una plataforma de música tropical porque con los Corraleros de Majagual pude alternar en esa época con las orquestas nacientes de la salsa, Richie Ray, Bobby Cruz, Héctor Lavoe, Willy Colón. También estuve alternando en Nueva York con Tito Puente, con grandes orquestas, y Johnny Pacheco también, y esa fue una experiencia muy bonita en los años de adolescencia, los cuales me dieron la firmeza para lograr un sonido en el año 1970 y ponerlo hasta Fruco y sus tesos. El nombre de Fruco, ¿de dónde sale? ¿Es por elección o es por imposición? ¿Cómo fue esto de su apodo, ese apodo que lo conocen a ustedes en todo el mundo? Muy bien, Lisandro Mesa, uno de los cantantes de los Corraleros de Majagual, vio un aviso de la fábrica de conserva Fruco, que significa frutera colombiana, y en el aviso salía una muñequita y Lisandro dijo, ese es igualito a la muñequita de Fruco, y ahí nació el apelativo, el alias, y me ha servido mucho porque esa es la empresa de la salsa de tomate colombiana. Maestro, ¿por qué elige usted la música? ¿Qué lo motivó? ¿Qué lo llevó hacia ese camino? Bueno, dentro de mi cajita de Pandora, yo interpretaba los instrumentos de percusión y entonces fui como adaptándome en los estudios de grabación con esas nuevas experiencias y además
observando a los músicos en el estudio me dio como el carácter, el criterio y también el empuje para tocar instrumentos, y fui el baterista de esa famosa orquesta, y luego de la batería o el timbal pasé a ser el bajista. Entonces, en aquellos años mozos de adolescencia, pude adquirir todo tipo de ilustración de la grabación. Además, estaba con un señor que fue mi profesor, el señor don Antonio Fuentes, de Disco Fuentes, quien tenía toda la producción, música, las frecuencias, o sea que también fui ingeniero de grabación desde esa edad, y también infiltrarme como comunicador, poder comunicar la gente con los demás maestros. Entonces ellos me fueron dando la, la, la guía para luego, en los años 1970, hacer la agrupación pionera de la salsa colombiana, que se llamó Fruco y sus Tercios. Muy bien. ¿Qué sucedía en Colombia cuando usted inicia en todo este enredo, como decimos nosotros? ¿Qué había? ¿Quiénes estaban? ¿Cómo se movía la música? Y usted inició desde muy temprana edad, desde adolescente. Sí, pues aquí al frente de mi casa había un bar que llamaba el Bar Cumaná, una cantina, y en esa cantina todo el día ponían la Sonora Matancera, que es una agrupación inmaculada de la música de Cuba, y me la dedicaba yo escuchando a Celia Cruz, a Celio González, a Bienvenido Grande, y a todos esa cadena de artistas que produjo la Sonora Matancera. Entonces, además, escuchaba la música de Lucho Bermúdez, un músico muy importante que llenó los capitalinos de Bogotá con su música de cumbias y porros. También habían artistas que Medellín, por ser capital de tango, aquí murió Carlos Gardel, entonces la gente estaba muy informada del tango, pero yo me jalé hacia el lado de la música tropical, ya que tenía pocos años de edad, para poder entrar a reflexionar sobre las problemáticas que decía el tango, y unas letras difíciles de entender. Sonaron 4 tiros y sobre la vereda, en medio de un charco de sangre. Yo no quería eso. Yo quería que la gente bailara, se sintiera feliz, alegre, y esa fue mi consigna, y lo logré, porque incluso llegué a conocer en el año 1968 al maestro Rubén Blades, quien hacía coro con Tito Gómez a Alberto Santiago en la ciudad de Caracas. Para mí eso fue un gran recuerdo, de tener al frente en los coros de esa maravillosa orquesta al maestro Rubén Blades, que después cambiaría los destinos de la salsa con sus letras, sus melodías y sus motivaciones, que hacen de él un personaje de la música mundial. Usted tiene un estilo de música muy diverso y tiene muchas cosas de influencias de otros ritmos musicales. ¿Cómo lo define usted, su estilo musical, el de Fruco? Bueno, vamos a decir que yo y todos los que les gusta esta música, sabemos que de Cuba nació esta música antillana, y entonces, como yo era conocedor de mi música con los corraleros de Mahahual, después de ver a Ray Barreto con Oreste Vilató, esa era la orquesta donde hacía los coros Rubén Blades, dije, no, ¿cómo así? Yo estoy tocando tónica dominante y subdominante. Voy a aprender de la música salsa, que tiene toda una esencia, laboratorio musical,
y esta armonía proviene de la Berkeley, Massachusetts, en Estados Unidos, y entonces fui haciendo mis combinaciones. Ya había tocado el timbal, ya había tocado el bajo, y luego entonces me pasé a estudiar el piano para poder sacar los tumbados. Y así llegué a convertir el primer éxito del grupo y sus tercios se llamó A la memoria del muerto. El muerto al hoyo y el vivo al baile. Y entonces, de ahí fue una seguidilla y fuimos adaptando con mucho cariño y respeto por todas las naciones, imponiendo nuestro ritmo, que también tenía esencia de cumbia. Y lo bailaron en Punta Paitilla, además no poder. Así mismo es. Usted cuando inicia su orquesta, su grupo musical, 1970 en Medellín, usted tiene que elegir quiénes van a formar parte de su banda, tanto los músicos como los cantantes, pero principalmente yo hablaría o le preguntaría a usted sobre los cantantes. Háblese del caso Joe Arroyo, Wilson Saoko, Don Piper Pimienta, Joseito Martínez. ¿Cómo elige usted esas voces y cómo llegan a su orquesta? ¿Cómo elige ustedes? Bueno, te quiero dar una ilustración debido a que tú por herencia tienes la información. Tu padre te hizo conocer la historia periodística y entonces conociendo los ingredientes, yo iba buscando los lugares diferentes de Colombia, todos que fueran cultores de esta música. Y entonces me encontré a Piper Pimienta, quien admiraba mucho, a Ismael Rivera, que estuvo en Panamá allí y fue todo un personaje de la salsa. Y lo mismo Wilson Mayoma, seguidores de Ismael Rivera. Y luego conocí la voz de Joe Arroyo, que me lo enviaron desde Cartagena para Medellín los estudios, y ahí pues tuve una cadena de éxitos muy significativa, ya que nuestra música salsa en Colombia pues, se fue desarrollando poco a poco y precisamente teníamos esa herencia y las ciudades como Barranquilla, Cartagena, Cali, todos hacían el coro de la música salsa y formamos una frucomanía con la música que nos traía una inyección de nuevas experiencias, nuevas armonías, nuevas letras, saludando a la gente que quería bailar, porque precisamente tuvimos la oportunidad de estar allí en Panamá, en el Sombrero, y veíamos cómo las parejas, con las mujeres con sus batas, con sus polleras, abrazaban al hombre y este era un baile muy bonito. Muy bien. De todos estos grandes talentos como cantantes, ¿quién era el más complicado y quién era el más fácil para trabajar de todos ellos, maestro? Nosotros hicimos un ejército musical de jóvenes que querían interpretar una música que llegaba desde allá en Nueva York y que era la moda. Y no todo el mundo podía hacerlo porque se necesitaba el conocimiento de la síncopa. Entonces hicimos un ejército de intérpretes, todos jovencitos que querían, su razón social era la música y que fueron sobresaliendo cuando aparecieron en las grabaciones y en el sello Disco Fuentes, fueron apareciendo canciones que llenaban las circunstancias de las promociones de las emisoras y aquellos productores de las emisoras nos enviaban nuevos talentos, nuevas canciones y fue un grupo heterogéneo del éxito. Queremos agradecer a todos estos personajes de las emisoras del país que nos contribuyeron con la especial
de fundar un sentido común con la salsa colombiana. Excelente, maestro, excelente. Hay algo muy interesante. Cada tema, para mi concepto, es como si fuese un hijo. Entonces uno los quiere a todos. Siempre hay uno más feíto, otro más bonito, otro que es el predilecto, como dicen los demás hermanos. Para usted, esos temas que usted ha tenido como inmortales dentro de la música, ¿pudiese decirnos algunas pequeñas anécdotas de cómo fueron concebidos? El caso, por ejemplo, de El Preso, el tema El Preso. Muy bien. El Preso es una plegaria. Lo compuso Álvaro Velázquez, ya falleció. Él hablar esta canción y allí en Canadá, donde recibí una carta de alguien que estaba condenado a 30 años de prisión. Entonces él visitó Toronto y ahí él le llegó esa cartica que le sirvió como información descriptiva e historia de lo que se sufre estando entre las rejas. Allí precisamente que hay un invierno de 9 meses en estas ciudades que son muy bonitas, pero que al mismo tiempo no tienen el clima que tenemos nosotros. A nosotros no nos cae el hielo, a ellos sí. Entonces trajo la canción en disco Fuente y en Medellín mostró la letra, se le puso, yo le puse la música y al fin de cuentas salió una canción que está por dentro de todas las personas, aún no estén presos. Es una canción plegaria a Dios pidiendo ayuda para ser liberados. Entonces fue un himno que por más de 70 países que he visitado, eh, se escucha. Me gustan los franceses, italianos, alemanes, polacos, definitivamente. Entonces, eso constituyó para mí una buena nueva plataforma para integrarme en la música salsa. Además, tuve la bendición de estar en Panamá, que fue la plataforma de la salsa, donde allí contrataban a todos los salseros. Por ejemplo, tuve oportunidad de estar en los canales de televisión alternando con Ángel Canales, que cada canción que hacía en el programa de la televisión panameña, cuando terminaba la canción, él estaba llorando de emoción, porque fue un artista también que llevó su música a todo el corazón del pueblo panameño. Y todas las orquestas nacientes en Nueva York tenían como meta presentarse en Panamá, que los hacía que se destacaran. Fue una catapulta de éxitos. Entonces yo me siento muy feliz de haber estado en Panamá en esa época, porque nos surtió de éxito y este éxito nos llevó a empezar a visitar a los Estados Unidos, donde la colonia cubana nos apreció creyendo que éramos exilados cubanos, y ocurre que no, que éramos exilados de la música para disfrutar. Y en Panamá se tenían los buses de transporte público, los ponían Mayoma, Los Charcos, El Caminante, y eso, estando tú en tus años de jovencito, puedes recordarlo. El caso de Tania. Sí, señor. Tania fue una canción que Joe Arroyo le compuso a su hija, que después falleció por leucemia. Entonces, es una canción muy bonita que habla de que él va a la ciudad, que viene a trabajar, pero en la melodía también vemos la circunstancia que los arreglos tienen un ingrediente diferente, no son tónicas dominante y dominante, sino que se recorren
a crear una película innovadora en los instrumentos y a alcanzar a ver otro panorama musical que inyectó a la juventud, porque era una mezcla de rock con salsa, y esa canción quedó muy bonita, perenne para todos los amantes de la música. Precisamente en estos días, la banda del pueblo La Vega de niños, Cundinamarca, de La Vega, Cundinamarca, se ganó el primer puesto en Bélgica con la canción Tania. Y eso es mucho decir porque los europeos admiraron esta canción y a los niños que estaban interpretando esta canción que tiene singularidad y que además se necesita destreza para interpretar varios tonos. Entonces nos sentimos muy felices. Eso ocurrió hace 2 meses, se ganaron el premio. Primer lugar en Bélgica con la canción Tania. Muy buen detalle, muy bonita historia eso. Háblenos un poquito de Los Charcos. Es una canción que te invita a reír. En Colombia, en el departamento de La Guajira, hay una ciudad que es la segunda en el departamento, que se llama Maicao. Allí rara vez llueve porque es parte del desierto colombiano, en La Guajira. Entonces, el conductor estaba yo en una gira con Rodolfo Icardi, gran cantante colombiano. Yo iba a la batería y entonces ya había empezado a grabar con Fruco y sus tesos y se me acercó un conductor que me llevó de Maicao a esos son puras carreteras derechitas y me dijo, maestro, tengo una canción por ahí que le puede interesar. Y yo cargaba una grabadorcita de esa Sony de periodista. Le digo, ¿cuál es? Esta sonriente, viene la historia de una niña al mercado, toda vestidita de blanco, inmaculada ella, y de pronto, ¡plum!, resbala y se caen los ojos del mercado. Entonces, a todo el mundo le causó sensación y risa que se cayera Rosario en los charcos. Entonces, el compositor me pasó ese detalle que parece una película de dibujos animados para referirnos a la historia, que también es risible y que hace que la gente se sienta contenta viendo las cosas que van sucediendo dentro de nuestra cotidianidad de la vida en Colombia. El Patillero, maestro. Bueno, cuando llegué a Panamá, decían el pastillero, pero muchacho, no sabe que no es para pastillas, es para la patilla, que es la sandía, que es verde por fuera y roja por dentro. Entonces, el mismo autor de Los Charcos describía la canción de una historia del que llevaba las patillas y de pronto llegó un camión y le estrelló el carrito donde llevaba las patillas, que eran rojitas, quedaron amarillas porque le sacó el jugo. Entonces vino la problemática del chofer del camión con el que vendía con el patillero. Y ahí nació esta historia también que es risible y que se menciona algunos asuntos como la calle de las vacas en Barranquilla. Y las vacas fueron también, los animales construyeron el desarrollo de Barranquilla a través de la leche, los lácteos, y entonces fue una buena fundación. Luego llegarían los ganaderos y gratos recuerdos de Barranquilla para esa canción de Roberto Solano. Manyoma. Manyoma. Bueno, yo soy el autor de Manyoma y ocurre que
Manjo, el cantante Wilson, era un travieso y en la ciudad de Santa Marta se metía al mar 2 kilómetros y nosotros, los compañeros, todos preocupados porque él se metía, muy buen nadador. Y entonces llegando por allá a los 2 kilómetros se le veía el afrito, y entonces nosotros preocupados y la mamá, mañana, todos angustiados, pero él se burlaba de nosotros porque era muy buen nadador. Y así nació, porque le pusimos detallitos como las Islas Guayana, pero es un mensaje de candor de la madre, de los compañeros que buscaban que él tuviera la supervivencia y regresara a la playa sano y salvo. Wow, buenas historias detrás de cada éxito y así hay muchísimos más. Maestro Fruco, Disco Fuentes, ¿cómo fue ese acercamiento a la disquera más famosa de Colombia y del mundo entero? Bueno, una pequeña, yo soy bisnieto de Luis Felipe Rincón, un ingeniero que acompañó a Francisco Javier Cisneros a construir el túnel, no más bien el túnel, el ferrocarril de Antioquia. Entonces, antes de construir ese ferrocarril, que utilizaron 50 materos para abrir paso, para que se pusieran los rieles y llegara el progreso a través del ferrocarril. En la ciudad de Barranquilla hicieron Puerto Colombia. Fueron 2 obras magistrales de estos cubanos que realizaron para que Colombia y Medellín se llamara la capital industrial. Entonces, la decanatura y la heredad, mi bisabuelo tuvo a su hijo, mi abuelo, Luis Felipe Rincón, quien a su mismo tiempo era profesor del Instituto Antioqueño contaba los estudiantes jovencitos, y también era director de La Voz Catía, una emisora muy especial en esa época. Sus hijos, mis tíos, Jaime Rincón y Mario Rincón, fueron a las empresas de discos que no tenían grabadores académicos, porque en ese tiempo la Academia de la Grabación no existía, eran datos que se lograban yendo a las emisoras. Entonces fueron ingenieros de Discos Ondina y más tarde alumnos de don Antonio Fuente. Mira, Roque, don Antonio Fuente tuvo la suerte de ser alumno de Tomás Alva Edison, el creador del sonido. Entonces este señor, que era científico y empresario, le pasó los datos para que don Antonio trajera desde Filadelfia, allá en los Estados Unidos, los equipos en el año 1932 para hacer la emisora Laboratorio Fuentes, que más tarde se convirtió en Disco Fuentes. Y yo, mis tíos me llevaron a que fuera el utilero de grabación en los estudios, y allí, sorprendido, conocería a este señor. En el año 1965, febrero, 8 de la mañana, conocí a don Antonio Fuentes, quien en ese momento estaba grabando con Daniel Santos, que era el Michael Jackson de la temporada. Y entonces yo quedé sorprendido en mis años de estos personajes con sus cabezas plateadas por los años e interpretando esa música tan bonita de recordación. Y entonces ahí en los estudios aprendí a tocar varios instrumentos, hasta que un día pude integrarme a los Corraleros de Mar tocando la canción La Burrita, que fue grabada por Sinfónicas en Francia. Y así yo ya estaba en la edad de la adolescencia acompañando la gran orquesta de Corraleros de Majagual. Entonces,
para mí esa experiencia muy bonita y que un regalo de Dios, porque allí conocí las armonías, los caracteres percusivos para formar un concepto y también canciones que nos acercaban a este ritmo contagioso, L'amour Panamá, con Willy, con Héctor Lavoe, cuando llegará el día de mi suerte, esperanza, el ritmo panameños, que hacían también la virtud de crear un ambiente bailable plácido, danzante, para que la gente adquiriera esa cadencia y los tonos que nos brindaba la información que venía, naciente, que venía desde Panamá. La asoció Willy Colón, tuvo mucho éxito porque estas canciones son las que nos dieron como el espejo. Vayan por ahí y disfruten de la música. Y por eso aprovecho la circunstancia para aplaudir a Panamá y a todas sus generaciones de músicos, Dorindo Cárdenas, Osvaldo Ayala y toda esta gente que han hecho de Panamá un centro musical para el mundo con nuevas armonías, con nuevas letras y con un sentido de información entre los latinos lleno de alegría. Y tenemos muchas cosas que agradecerle a Panamá. Muchas gracias, maestro. Y casualmente hablando sobre este mismo tema, ese acercamiento que tiene usted con Disco Fuentes y la relación no solamente como músico, sino también como ingeniero de sonido, entre otras cosas más como productor, lo hacen llevar otros proyectos musicales de grupos muy exitosos que van de su mano. Y ojo, manteniendo también su propia identidad. El caso de The Latin Brothers, por ejemplo. Sí, señor. Cuando se escuchó a la Dimensión Latina cantando Oscar de León el éxito Llorarás, las directivas de Disco Fuente me llamaron y me dijeron, ay, necesitamos hacerle competencia a la Dimensión Latina. Y yo, que tenía un tema guardado por ahí, hicimos la primera canción que se llamó Las caleñas son como las flores, de Arturo de J. Ospina, bogotano, con la voz de Piper Pimienta, que se convirtió en un gran éxito como el himno del departamento del Valle del Cauca, la capital Cali. Entonces, hacíamos referencia a la belleza de las mujeres colombianas y especialmente a estas de la ciudad de Cali, y la letra fue muy contagiosa y es el himno aún de esta parte de Colombia, y así fue como yo le puse unos trombones ligeros que llamaban, o sea, con mucho ímpetu. El trombonista tenía que haber almorzado bien, necesitaba haberse comido su buen pescado, su cerveza Balboa para empezar a sonar bien sabroso, y se logró la diferencia. Fruco y Sucesos, trompetas y trombones, y Latin Brother, trombones nada más. Pero para que te rías, dentro de esta circunstancia, también llegué a sacar la agrupación de mi creación que se llamó Uganda Kenya. Esta agrupación gustó mucho en Panamá y precisamente hasta la banda presidencial tenían montado el Suavecito, el homenaje a los embajadores, el Evangelio y Rosalía. Entonces, esa es una circunstancia muy bonita de recordación, que si la banda presidencial tiene montadas esas canciones es porque estaban dentro del alma del pueblo. Pero además de esto, circunstancia para reírse, contrataron a Uganda Kenya para las festividades del carnaval en Panamá. Y entonces todos los periodistas estaban allí porque era la agrupación del momento diferente. Eso no era sonido de Nueva York, ni de Puerto Rico, ni de República Dominicana. Era un sonido especial de las Antillas. Entonces,
el cantante Jaime Gale, que ya falleció. Llegaron ahí a Panamá y estaba el cúmulo de periodistas esperando a Uganda Kenya. Salieron hasta los últimos pasajeros y preguntaron, ¿y no venía una agrupación musical ahí? Ellos se imaginan que era un negrote, un negro, grandes africanos que llegaban a Panamá a interpretar esta música, y ocurre que eran paisas, caleños y costeños. Entonces fue muy simpático eso, porque ellos le preparaban a una cantante, Jaime Gale, oye, y son de Uganda Kenya. Sí, hombre, venimos de Medellín. Entonces, eso fue para tirar risa, un paquete chileno. Entonces, y allí quedó precisamente. Este año nos volvimos a presentar con Uganda Kenya en el Carnaval de Barranquilla, donde a plenitud la gente aplaudió esta agrupación y sus canciones, que tienen historia y que tienen también una armonización. Y hay que aprender un poquito de patuá, de creole, de papiamento, para poder interpretar. Y a veces también de creación nuestra, hacíamos letras, japincha, la canta el intel, infel, infelimel. ¿Y eso qué? Yo tampoco sabía, pero sonaba bueno. Eso es cuando viene la musa de la creatividad, cuando hay muchas cosas que están a tu alrededor y se conjugan, pues ese talento que tiene usted conjuntamente con el equipo de trabajo que tenía obviamente en ese momento, y se crearon muchos éxitos inmortales, o sea, éxitos que están plasmados para la historia, cosa que no vemos hoy día. Maestro, hay grandes logros dentro de su trayectoria y yo creo que uno de los más importantes, creo que puede ser, fue su llegada a un sitial en Estados Unidos donde mostrar el talento que ustedes llevaban de Colombia para el resto del mundo a través del Madison Square Garden. ¿Cómo fue esa llegada también allá al Madison? Muy bien. Una pequeña historia. Nosotros hicimos una canción de Cuba y entonces en Miami les encantó. La canción se llama La Fruta Bomba. Entonces allá los cubanos se sintieron muy felices y simpáticos, por fruta bomba es el nombre que le dan a la papaya. Y la papaya es una palabra prohibida porque es grosera. Entonces, cuando hicimos esa versión, adquirimos el aplauso de los cubanos residentes allí en Miami, Florida, y todos miraban con simpatía nuestra canción, La Fruta Bomba. Y cuando llegamos contratados por primera vez en 1973, recibimos el aplauso de estos cubanos y también en especial un periodista que nos proclamó la agrupación sorpresa del año, Tomás Fundora, en su revista Record World. Entonces, allí nosotros con esta canción y el apoyo del público cubano, logramos que el eco de nuestra canción ya hasta los organizadores de los festivales en Nueva York, especialmente en el Templo del Sonido, en el Madison Square Garden. Este día que tocamos en el Madison Square Garden, terminamos con Ismael Rivera, instrumentamos también, estuvimos alternando con Wilfrido Vargas, que estaba estrenando sus merengues fabulosos, también con el Conjunto Libre de Nueva York y la Dimensión Latina de Venezuela. Para mí es el día más sublime de la historia de Fruco y sus Tesos, porque nos presentamos ante el público de Nueva York. La primera orquesta colombiana que se presentó allí fue la de Fruco y sus Tesos. Entonces tuvimos un éxito arrollador. Hasta los periodistas de Japón llegaron a nuestros camerinos a preguntarnos sobre la agrupación y fue la puerta
a la gran el mundo de Nueva York para poder seguir yendo y visitando año tras año los mejores clubes de, de esta ciudad cosmopolita y alternando con las mejores orquestas, nos sentimos como pez en el agua. Y hoy en día pues ya tenemos tantos años de haber actuado allí, y lo hemos hecho varias veces en el Madison Square Garden, pero para nosotros ya es materia localista, estar en los mejores clubes que muchos han desaparecido, pero aún están ahí porque pues, nuestra música, la música salsa, el autor. Hoy día, la salsa colombiana y la salsa del mundo, lo que se está cocinando hoy en día, ¿cómo la considera usted? Es una evolución de los ritmos. En el año 1952, entonces teníamos orquestas Big Band, Machito, con Graciela, que estaban en la ciudad de Nueva York, y a nosotros nos llegaron esos ecos y esas armonías y esas interpretaciones de las trompetas, las melodías, y entonces antes de 1952 estaban las descargas cubanas que incluso hacían referencia, y estaba allí el señor López, el bajista, Cachao. Entonces, en estas canciones que grababan en esa época, las descargas cubanas, solamente habían unos coros, pero las letras no estaban construidas y se escuchaban la versatilidad de los instrumentistas, pianistas, trombonistas, trompetistas, percusionistas, hasta que se fue abriendo el camino. Y no solamente fue la orquesta de Machito, también hubo un barcelonés, un catalán llamado Xavier Cugat, que en los locales de baile de Nueva York hizo la institución de la música cubana y llegó a interpretar el manicero. Si lo buscan ustedes, van a quedar sorprendidos como un catalán de Barcelona interpreta como si fuera Pérez Prado, una música que ayudó al desenvolvimiento de los proyectos de la música latina desde esos años, y que cada vez se fue abriendo paso dentro de las diferentes generaciones, porque qué es lo que quería la gente, escuchar música que le causara sensaciones auditivas, todas acompasadas para que la gente disfrutara del baile. Fueron pasando las décadas y la música salsa ha tenido sus requiebres porque han fallecido muchos de sus intérpretes, pero queda en la historia de que son ritmos genuinos y que se necesita un poquito de álgebra de valor cubano para comprender en las matemáticas musicales y en la síncopa nuevas dimensiones, para plasmar en un cuadro de interrogación los nuevos sentidos y evolución de la música. El rock ha sido también desde 1952 con los Players, los que interpretaron antes de Elvis Presley, que fue el rey de la música negra, siendo blanco, y que luego vendría James Brown. Demoraron 5 meses para enterrarlo porque sus canciones son frenéticas, y cada vez que vemos a Jim Brown sabemos que él fue el profesor de Michael Jackson y al mismo tiempo fue un alumno de Quincy Jones, el mejor productor de la historia de la música en Estados Unidos. Entonces, la música fue dando un desarrollo, se fue haciendo adulta, hasta que llegó el maestro Rubén Blades de Panamá y dijo: por la esquina del viejo barrio lo vi pasar. Y entonces la gente en el banquito
con su cerveza Balboa, escuchaban y se divertían con la mirada, y en el cerebro estaba esta historia de una música que traía el mensaje literal. El maestro Rubén Blades nos enseñó comunicación de nuestra área latina en el mundo para contarnos nuestras historias que fueron haciéndose famosas, y no solamente interpretando con bellas melodías, sino con unos actos académicos, lo que estaba sucediendo entre nuestros pobladores del mundo para contar el mundo. Entonces fue Rubén Blades el que abrió esa tapa para que la gente reconociera las letras, escuchara las historias y se hiciera divertido, y la comunicación latina se hiciera potente. Y luego vendrían otros poetas de la música salsa que harían sus letras, y que todo el mundo estamos, por ejemplo, contagiados de los canta el maestro Andy Montañez con el Gran Combo, que son canciones muy bonitas que hablan del amor, de la reflexión, y también, por ejemplo, que es vivir un verano en Nueva York. Eso es el desenvolvimiento, y llegamos hasta un Mar Anthony que después de que falleció Héctor Lavoe tomó la pauta de la generación nueva de la música salsa para hacer sus éxitos, e inició con una canción panameña, cantando con la India, y allí esa información la llevó hasta ser uno de los artistas, el artista mejor pagado de la salsa, porque sus tarifas son monumentales. Bueno, y los otros que tenemos en la historia han ido llevando el mensaje de la evolución. Por Panamá, vamos a aplaudir al general que nos abrió en la dimensión juvenil un nuevo panorama de ritmos y con un son contagioso que no se puede parar, porque es una música muy bonita y que le abrió el camino a la juventud con sus ritmos urbanos. Entonces, un aplauso para el general, donde quiera que esté. Él es un campeón, él generó el interés por una música de la juventud. Donde vamos, también se está envolviendo, y es increíble como una tuba y dos guitarras acompañen música popular mexicana. Colombia parece un estado más de México, con la música popular de México, y nos sentimos muy contentos porque esa es una alianza y desenvolvimiento y búsquedas. Ya te lo dije, tuba, dos guitarras y el cantante. Eso suena maravilloso. Entonces, ¿qué esperamos? Que los artistas, los jóvenes, que no pueden olvidar la salsa, porque un joven baila reggaetón hasta las 11, pero después se prende la rumba y sigue con salsa y con los ritmos característicos de nuestro sitio. Entonces, ahí va la evolución. Aplaudimos a los jóvenes. Yo no voy a criticarlos, porque es una música en evolución, muy de orden, de búsqueda, los sonidos electrónicos que llevan esa necesidad de qué es lo que busca la gente hoy en día: nuevas armonías, nuevas melodías, nuevas instrumentaciones, nuevos mensajes. Tenemos el caso de Shakira, que por el lado femenino cautivó toda la mirada y se ganó un billete gordo. Ahora está muy bien cotizada contando las cosas de su vida, pero que en sí es una música que hasta cumbia tiene. Está facturando hoy día. Sí, señor. Sí. Maestro, Además, ¿en cuál? Ajá. sí, perdón. Sí, dime. Pero quiero echar la cuña también
los músicos fueron estudiando en la Berkeley y entonces los músicos tienen toda la tecnología para dar nuevos sonidos en los instrumentos como la trompeta, los trombones, el piano, la armonía. Y entonces esto se ha ido cotizando y sabemos que empezaron allá hace muchos años y ya ha tenido un desenvolvimiento. Por ahí tenía la historia. Tengo un trompetista que tocó con grandes trompetistas en Nueva York y estaba el maestro Vitín Paz, trompetista de lo más especial panameño en Nueva York. Entonces al trompetista Vitín Paz le presentaba a una persona y él hacía así, mira, mandaba la mano y hacía no daba la mano, era muy exigente, pero con su trompeta nos puso a gozar con la Fania y grandes intérpretes. Ahora sí, perdona que te interrumpí la pregunta. Bien, pues, dime, Roque. No se preocupe, maestro, estamos para eso. ¿En cuáles sitios del mundo ha estado usted que nunca imaginó llevar su música? Bueno, entonces fui a Australia, la tierra de los canguros, la tierra de los koalas. Y allí interpretamos y fue una aceptación no solamente de los latinos, también de los australianos en 5 ciudades, Canberra, Sydney y otras, que actuamos en una gira de un mes. Otro de los sitios que hemos llevado nuestra música es Alaska. No toda orquesta latina viaja a Alaska. Y este lugar es un lugar especial donde solamente, yo no sé, los que se van para allá es porque deben mucho dinero o quién sabe qué pasó, pero se quieren esconder y se van para Alaska. Allá el lindo panorama, pero son 6 meses de sol y 6 meses de noche. Entonces es un fenómeno rarísimo y uno dice, ¿qué está pasando? Poniendo trapo negro en la ventana para poder convertir el día en noche y dormir. Bueno, también he tocado grandes festivales en Europa, en Berlín, en París, en Roma, en Madrid, en Barcelona, interpretando para otras razas que les gusta nuestra música. Mi profesora de idiomas en el Celebrity Center de Los Ángeles, donde he estudiado varias especializaciones, un día me llevó, ahí noto la burla de alguien que es mi esposa, que no pierde la circunstancia para reírse de mí. Entonces, yo le llevé el disco que se llamó El Preso y al día siguiente me abrazó cuando lo escuchó en la noche y me dice, es mi canción preferida y de mi padre, y ellos son del sur de África y la canción les impactó. Entonces hay muchas historias. También es genuino y le gusta a los asiáticos, coreanos, vietnamitas, chinos. Nuestra música ha llegado hasta su corazón y nosotros hemos interpretado con mucho cariño. Y además tenemos otra fuente de expansión rítmica con una que yo creé en su segunda fase que se llama la Sonora Dinamita. Es la reina en México por el lado de Costa Rica, Nicaragua, Guatemala. La Sonora Dinamita tiene su público y es música que ya se coló en el corazón del pueblo centroamericano y mundial. Muy bien. ¿Usted recuerda alguna anécdota así graciosa que de repente en el momento fue algo difícil, pero que hoy día, como hace su esposa, pues se ríe de lo que sucedió? ¿Alguna anécdota así
con usted y sus tesos. Muy bien. Viajamos a la ciudad de Miami y tocamos allí en Miami Spring. Y nos llevamos la sorpresa que al terminar el baile, Joey Arroyo andaba con una actriz despampanante y él ni knew ni inglés, nada de español. Y entonces fueron felices en una comunicación de ojos y de sonrisas y se hicieron pareja y todo sin hablar el idioma. Entonces tenemos esta circunstancia para reírse, lo que hace la música, que es un idioma universal. Maestro, ¿qué otras cosas a nivel musical le gustaría realizar que no haya completado o que tenga en mente por realizar? Bueno, yo hice los mambos de Pérez Prado y para hacer los mambos de Pérez Prado se necesitan pantalones, porque esa es una música a nivel mundial de un genio que causó también la motivación para que se hiciera el rock. Este músico cubano tocaba con la derecha, tocaba las trompetas y con la izquierda tocaba los saxofones y los músicos no utilizaban partitura, tenían que aprenderse estas mismas para presentarse en público. Entonces desarrolló esta circunstancia de las big band, orquestas completas con la instrumentación, 13 pitos. Entonces es una circunstancia científica de la música que los voceos tienen que hacerse de manera ordenada y académica. Por ese lado ya pasamos nosotros la prueba, porque nuestros discos de mambo han sido muy bien recibidos y hemos tenido también homenajes a la música cubana, danzones, boleros, con la Big Band. Ahora estoy haciendo nexos de canciones americanas con salsa. Entonces, como han sido 70 países, así como la gente en la NASA está buscando la manera de irse de este planeta, que está lleno de fenómenos, pandemia y toda esta cosa, yo espero que mi música colabore y que la bondad de la gente sea una política a seguir para poder disfrutar de la vida, que pasa rápido. Entonces tenemos adolescencia, fuimos a la producción y luego nos vamos para la pensión. Entonces que en todas estas edades las gentes estén disfrutando de música latina, que tiene la alegría, porque el grito más famoso en Europa Oriental, en Transilvania, el grito más alegre, ¡oh! No, señor, tiene que escuchar una cantante de pindín panameño para que vean cómo se desarrolla la garganta. Y esa alegría que causa oír estas voces que son de nuestro continente. Entonces, yo espero cumplir mi secuencia musical hasta que voy a estar intentando música para traer bien las tarimas a la gente. Mi esposa es la manager y aunque es con mucho prestigio, médica, ginecóloga y cirujana, ahora es la manager, la doctora Rosita Garzón, la manager de Fruco y sus tesis. Y hemos estado esperando porque hemos recibido muchas ofertas para ir a Panamá, pero yo creo que con que ahí vamos a gozar todos con nuestra música. Dios primero, así será, maestro. Primero, nuestro eterno agradecimiento. Me tomo el atrevimiento de decir que a nombre de Panamá
por ese gran legado suyo musical que todavía sigue vigente y tenemos la oportunidad de seguir disfrutando todos estos nuevos proyectos que usted tiene y que sabemos que van a seguir tal cual como los primeros, poniéndonos a cantar, poniéndonos a bailar, a llenarnos de alegría con ese espíritu latino, como usted nos dice, agradeciéndoles desde Panamá para usted por ese gran aporte y ese legado a nuestra música que ya ha quedado inmortalizada. Y segundo, pues por permitirnos a través de su tiempo conversar con la historia. Usted forma parte de la historia no solamente de la música salsa colombiana, estamos hablando de niveles internacionales. El maestro Fruco con nosotros en Gente Única. Muchísimas gracias, maestro, y un hasta luego para los muchachos y todas las personas que disfrutan de su gran talento y sus éxitos acá en Panamá. Un saludo de parte suya. Claro que sí, para toda la gente de Panamá que les tenemos en el corazón, un saludo de parte de Fruco y sus tesos, que sigan con esta bella nación que ilustra la paz, el desarrollo, y que es un orgullo para nosotros ver a Panamá creciendo con todas las dificultades, pero también con toda la inteligencia que han desarrollado las gentes que han puesto un granito de arena para que la unidad latina sea más poderosa. Para ustedes, amigos, un consejo: no a las drogas, que cada vez son más peligrosas, que nos hacen vivir un infierno en la tierra. Tienen que quitarse la idea de que las drogas abren camino. No, abren la puerta al infierno de la vida, y hay que estar pendientes también con el respeto por la divinidad del Señor Dios, homenaje y respeto a los padres, los abuelos, los tíos, los familiares y a uno mismo. Tenemos que aprender a respetarnos y precisamente a adquirir la honestidad, la ética y todo aquello que nos lleve a pasar una vida plena, llena de cariño y la palabra principal, amor. Entonces, te lo digo yo desde Colombia, con mucho amor para Panamá, y gracias, Roque, por tu invitación a tu programa. Dios te bendiga y sale. Amén e igual, maestro.